solución para su problema. Yo era adolescente, entrando en la adolescencia, y fue un tiempo muy difícil. Estoy segura de que en estas enfermedades no sufre solo la persona, sufre la familia, sufren las personas cercanas. Es muy difícil, muy difícil. Pero en ese tiempo Dios fue tratando. Fueron muchos años de miedo para mí. Fueron muchos años de temor. Yo sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero en ese tiempo, aunque yo sabía, aún sabiendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, yo tenía miedo. Tenía miedo de la voluntad de Dios. Porque yo quería y le decía, Señor, yo quiero a mi mamá viva. Y me costaba pensar que la voluntad de Dios fuera lo contrario. Y me daba miedo decirle, haz tu voluntad. Me daba mucho miedo. Es muy difícil. Pero fue ahí que Dios fue tratando la vida de mi familia entera. Y mi corazón fue entendiendo que debe depender de Dios. Mi corazón fue entendiendo que mis pensamientos son muy diferentes y muy limitados en comparación a los pensamientos de Dios. Que yo nunca voy a entender lo que pasa a mi alrededor, porque mi tarea no es entender, mi tarea es confiar, mi tarea es depender, agarrarme de Él y no soltarme. Gracias a Dios, en su voluntad estuvo que mi mamá sea sanada. Gracias a la misericordia de Dios, ella fue curada. Amén. Después de aproximadamente 8 años de padecimiento, ella fue sanada. Y bueno, tomé mi decisión porque me di cuenta, compartía hoy en la mañana, que me di cuenta de que la vida es muy corta y que afuera hay personas que mueren, que dejan de existir sin saber que Jesús los ama. Muchas veces personas a temprana edad, a edad muy corta, se enferman, sufren dolencias y les cuesta la vida, mueren. Y no saben que Jesús los ama. Mucha gente muere afuera pensando que es muy malo como para que Dios lo ame. Pero necesitan saber que Jesús, a través de Jesús tenemos perdón. Dios estuvo siempre hablándome. Dios, a través de todo lo que sucedía, Dios siempre me llevó a servirle, siempre. Tuve momentos de flaqueza, mi adolescencia, era adolescente, y pasar por esa etapa dura de la dolencia de mi mamá fue muy difícil. Hubo un tiempo en que yo ya no quería ir a la iglesia. Hubo un tiempo en el que yo sí cuestioné a Dios y le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no me diste una mamá sana? Le dije así, fue muy duro. Fue un cuestionamiento que yo le hice a Dios. No me imagino qué pensó Dios de mí en ese momento. Pero sé que su amor es tan grande y su misericordia es inmensa. Y Él me tiene aquí. Antes de venir a Radical, yo tengo una tía que durante el tiempo en que mi mamá estaba en el hospital, ella me cuidó, mi tía me cuidó. Fue mi mamá. Mi tía se convirtió en mi mamá. Pero antes de venir a Radical, cuando tomé mi decisión,
ella también fue desahuciada de cáncer. Los médicos también la enviaron a casa. Su cáncer avanzó por su cuerpo. Entonces me tocó a mí decidir. Me tocó poner en la balanza cuál es la prioridad. Es muy difícil, y les digo con todo mi corazón, es muy difícil. Y yo estoy segura de que Dios tiene control de todo. Cuando decidí venir, ella fue la primera persona que me dijo, anda, yo voy a estar bien. Y yo estoy segura de que pase lo que pase, ella va a estar bien, porque conoce a Jesús. Amén. Esté aquí o esté con Él, va a estar bien. Amén. Y hay algo que yo encontré en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro sustento, nuestro alimento. Gracias a Él que nos dejó su palabra para guiarnos a tomar decisiones. Quiero invitarlos a abrir Romanos capítulo 11. No sé si tienes en portugués Romanos 11. Sí, ayúdame. Del 33 al 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conhece a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele glória para sempre. Amém. Amém. Nunca voy a entender lo que está pasando. Nunca voy a entender. Quizás tengo una idea de cómo Dios usó el tiempo en que mi mamá estuvo con la dolencia. Ahora yo no entiendo lo que sucede con mi tía. No entiendo. Pero sé que Dios tiene el control. Y hay en el versículo 36, dice, Dios ha creado todo. Y todo existe por Él y para Él. Nuestra tarea de predicar el Evangelio no es algo opcional. No depende de nuestras emociones. No depende de lo que nos esté pasando. Nosotros recibimos ese amor. ¿Hicimos algo para recibirlo? ¿Merecemos ese amor? No lo merecemos. El amor de Cristo es solo por su gracia. Solo por su misericordia tenemos ese amor. No tenemos manera de pagar. Así yo entregue mi vida, no basta para pagar ese sacrificio tan grande que hizo Jesús. Es importante mantener siempre nuestra vista, nuestra mirada puesta en Jesús y en esa tarea que nos dejó. Jesús no dijo, Raquel, si todo está bien en tu casa, predica. Si todo está bien en tu casa, habla de Dios. Jesús no me dijo eso. Jesús me dijo, anda por todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura. No me puso condición, no me dijo, si quieres, me dijo, anda. Es una tarea. Y hay otra porción de la Biblia que quiero compartir con ustedes. Está en Mateo, capítulo 10. Quiero invitarlos a leer
el versículo 37 y 38. Los dos versículos, 37 y 38. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Amén. Nada de lo que está aquí en la tierra nos puede importar más o no podemos amar más que a Dios. Dios tiene el control de nuestras vidas. Dios sabe lo que Él hace. Su poder no tiene límites. Yo no le pongo, no le puedo poner condiciones a Dios. No puedo. Mi condición como ser humano, como raza caída, como pecadora, no tiene derecho de ponerle condiciones a Dios. Y aún así Él nos ama. Y aún así Él nos llama para ser usados por Él. Nos da ese privilegio de compartir su amor. Entonces, en esta noche, compartí esa parte de mi vida. Porque yo no sé si hayan personas que estén sufriendo de manera similar a lo que yo viví en mi adolescencia. Comprendo lo duro que puede ser, pero también sé que Dios tiene el control. Ahora sé que Dios tiene el control. No es fácil. Como seres humanos es difícil sufrir y luego con ese sufrimiento decir a otro, Dios te ama. Pero cada vez que tenemos la oportunidad de decirle a otra persona, Dios te ama, Él va haciendo una obra muy grande en nuestras vidas. Vamos a ver la gloria del poder de Dios. Cada día vemos su gloria, cada día vemos su misericordia en nuestras vidas. Así que hermanos, no desmayen, sigan caminando en fe. Amén. Esta caminata es de fe. Necesitamos confiar, porque si nosotros vemos, ya no hay fe. Ya no hay fe. Si yo veo algo, no necesito fe, porque ya lo vi. É verdade. Entonces, lo que no vemos y lo ponemos en manos de Dios y creemos, ahí es cuando nuestra fe crece. Mi poder se perfecciona en tu flaqueza, tu debilidad. Eso dice Dios. Que Dios los bendiga. Amém.